¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Cuando tengo la oportunidad de hablar con distintas personas en mi servicio como predicador, mucha gente me pregunta qué puede hacer para tener una vida cristiana más efectiva, que puedan recibir más bendiciones de Dios o sentirse más plenos como cristianos. Bueno, es una pregunta difícil porque no hay una fórmula que pueda definir o permitirnos establecer la garantía de que como cristianos todos nos vaya bien. Sin embargo, explorando un poquito en la Biblia, podemos encontrar algunos elementos que nos pueden servir para hacer de nuestra vida cristiana más efectiva, de más bendición. Hoy quiero tocar 4 puntos que tal vez le pueden servir y que yo utilizo, a través de los cuales pues podemos nosotros de alguna manera gozar de la bendición de Dios. El tema que vamos a tocar el día de hoy se titula Toma tu cruz y síguele. El punto número 1 que vamos a tocar para que su vida como cristiano sea de bendición es abrirle las puertas a Cristo de par en par. Eso fue lo que dijo su santidad, el Papa San Juan Pablo II. No tengan miedo a abrirle las puertas a Cristo de par en par. Mucha gente se cuestiona si debe o no debe recibir a Cristo en su vida. Y es normal, porque siempre debe haber un porqué, una razón que nos motive a hacer las cosas. Resulta que los seres humanos así funcionamos, con motivos. Toda la psicología ha desarrollado una teoría que precisamente así se llama, la teoría de las motivaciones. Y fue Alfred Adler, uno de los más connotados psicoanalistas en este ramo, que habló de lo que él llamaba los finalismos ficticios. Y no son más que las metas que debemos ponernos para que nuestra vida esté constantemente motivada. Por eso, si yo le voy a abrir las puertas a Cristo, debo de tener un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Bueno, vamos a decir que hay motivos legítimos y hay motivos ilegítimos. Un motivo ilegítimo sería el propio egoísmo. Resulta que yo conozco mucha gente que sigue a Dios porque le da cosas. Y he conocido a esta gente que cuando deja de recibir cosas de Dios, entre comillas, se aleja, se molesta con Dios, le reclama a Dios. Así nos suele pasar. Entonces, ese es un motivo ilícito. No voy a buscar a Dios porque me da cosas. Le voy a buscar simplemente por el hecho de lo bien que se siente estar con Él. Y no solo sentir, sino que Él nos concede el bien supremo, que es la salvación. Hay una historia sacada del Antiguo Testamento, del tiempo de Elías, cuando él visitaba un pueblo donde existía una mujer, la Sunamita, que quería recibirlo en su casa porque le gustaba el modo de profetizar acerca de Dios de Elías, la manera en que él se expresaba, su santidad. Y le decía a su esposo, no hay duda de que este es un hombre de Dios. Hagámosle, dijo ella, una habitación en la terraza para que cuando él venga al pueblo se quede con nosotros un día y nos comparta parte de esa gracia o ganancia que tiene en Dios. Y resulta que Elías llegó, se quedó en su casa unos días, la mujer le sirvió muy gustosa, muy agradecida por la visita y
Elías se sentía como comprometido y quería hacer algo por ella y se preguntaba qué podía hacer. La mujer era una mujer acaudalada, la mujer tenía mucho dinero, era rica y no necesitaba nada. Al contrario, ella quería entregar su servicio a la obra de Elías. Entonces Elías le pregunta a su sirviente, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el sirviente le contestó, bueno, maestro, le dijo, entiendo que no tiene hijos y su esposo es un anciano. Entonces Elías llamó a la mujer y le dijo, para el otro año, en estas fechas, vas a ser madre. Recibió un beneficio de Dios, pero la mujer no iba detrás de eso. No llegó a pedirle cosas a Elías, simplemente ella quería conocer de Dios, pero recibió lo que yo llamo un beneficio colateral. Sí, es que también existen los beneficios colaterales. Si hay daños colaterales, también existen los beneficios colaterales. ¿Y estos cuáles son? Pues los que no tenemos presupuestados, los que no tenemos inventariados, los que ni siquiera esperamos y llegan. En mi vida yo he recibido muchísimos beneficios colaterales, cosas que yo no le he pedido a Dios, pero Dios las concede en su infinita misericordia. Yo no le busco para que me dé algunas cosas, pero Dios me las ha concedido. Un ejemplo tonto, tal vez, si usted quiere. Resulta que en uno de mis viajes tuve la oportunidad de irme en clase muy económica, ni siquiera económica, era muy económica, porque cuando me subí al avión y me senté, uno de los que atienden ahí, de los stewards, se me acercó y me preguntó si el donde yo estaba sentado efectivamente era mi asiento. Yo le dije que sí y se lo demostré con el boleto o con el taco del boleto. Y me dijo, bueno, le recuerdo que este asiento no tiene derecho a comida. Hombre, yo me sentí un poco apenado, tenía gente a mis lados que pues oyeron lo que él me dijo y me lo dijo de manera grosera. Pero dije, bueno, Dios, yo voy a servirte, no voy en viaje de placer. Y me fui y pues resulta que al final otra steward tuvo a bien, quizás sobró comida y me dio comida al final de cuentas. Llegué a Los Ángeles, hice mi misión y cuando venía de regreso, aquí vino otro beneficio colateral. Llegué al counter donde me iba a registrar para mi vuelo de regreso y resulta que la chica en Los Ángeles, alguien que yo ni conocía, que ni me esperaba, era una salvadoreña que ahí estaba y me reconoció y me dijo, ¿quién es usted, el hermano Jimmy? Sí, yo soy. Mire, qué bendición, yo lo conozco de Salvador en sus misiones, esto y lo otro. Ah, qué bueno, hermana, qué bendición que usted haya estado en algún evento. ¿Sabe qué? Me dijo la hermanita, lo voy a mandar en primera clase. ¡Wow! Me fui en clase muy económica y me regresé en primera clase. Esos son los beneficios colaterales. Yo no se lo había pedido a Dios, pero Dios quiso concedérmelo. Entonces, busca a Dios no por beneficios, sino por el hecho de querer estar con Él. Punto 2. El punto 2 es deleitarse. Deleitarse en Dios es la cosa más linda y maravillosa que puede haber. Cuando yo tengo una experiencia con Dios, me siento feliz solo por estar con Él y disfruto el momento que comparto junto a Dios. Deleitarse es sentir placer por hacer cosas, por vivir cosas, por probar cosas. Eso es el deleite. Cuando usted come una buena comida, se deleita. O cuando, en mi caso, yo soy fanático del equipo español del Barcelona y me deleito. Cada vez que juegan, ya no se diga si ganan una copa, siento como que si yo la he ganado. Mire, ellos a mí no me retribuyen un 5, al contrario, yo les doy cuando compro que una camiseta, que una calzoneta, que una chamarra, lo que sea. Yo compro por tener cosas del equipo, pero ellos a mí ni siquiera saben que existo. ¿Pero por qué lo hago? Por el hecho de deleitarme. Me deleita ver cómo juegan, me deleita ese equipo. Pues lo mismo es con Dios. Quiero estar con Dios solo por el hecho de disfrutarlo, de estar con Él, de sentir eso maravilloso que se puede experimentar al lado del que todo lo puede.
David decía en uno de los salmos: una cosa he pedido al Señor, una sola cosa ando buscando, y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Qué nivel de deleite más grande? Poderse perder, como diría el padre Ignacio Larrañaga, en la inmensidad del Omnipotente. ¿Cuántas veces nos hemos quedado contemplando un celaje? A mí me encanta la fotografía paisajista y aquí les pongo algunas de las fotos que he tomado, y a veces me detengo solo a contemplar el paisaje y verdaderamente digo: Dios, de verdad que me amas, solo por regalarme primero vista y lo segundo es darme la oportunidad de contemplar este paisaje. Me lleno de mucho gozo saber que hay un Dios que lo hace pensando en mí, y no es que yo me la crea, pero así Él es de misericordioso, de bueno. Eso es simplemente deleitarse con Él. El tercer aspecto es que nuestra relación con Dios se lleve a un compromiso, a un trato, a un contrato, que se cuantifique con un acto concreto, no solo la mera ilusión de decir que estoy con Él, que soy cristiano, que me va bien con Él, sino demostrarle al mundo que soy lo que soy y que vivo plenamente con Él, porque tenemos un acuerdo. Ese acuerdo es el bautismo. Todos los que eran evangelizados en la actualidad inmediatamente se bautizaban. Los primeros cristianos que oyeron a Pedro predicar le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: conviértanse y háganse bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Yo sé, algunos contrarios a nuestra fe católica ya van a poner por ahí en la caja de comentarios que sí, que el bautismo es para adultos, que Cristo nunca bautizó a niños. Bueno, tampoco dice que no lo hagan. No bautizó niños, pero tampoco dice que no se bauticen niños. En mi iglesia, la Iglesia Católica, nos bautizaron de niños. A mí me bautizaron de niño. ¿Y sabe qué? Le agradezco profundamente a mi papá, a mi mamá, a mi padrino, que aceptaron la fe por mí, que hicieron un contrato con Dios por mí. Sí, pero es que usted no era grande, no tenía uso de razón. Eso es relativo, yo no me la trago. Mis papás me inscribieron a la escuela cuando yo tenía 7 años o 5 años, no recuerdo. Y me obligaron, me comprometieron con el director a ir a clases todos los días. Y antes yo estudié en la primaria todo el día, de mañana y tarde, cuando yo era niño. Tenía que hacer una cantidad enorme de deberes, tenía que portar uniforme, tenía que cumplir con las reglas del instituto donde estudiaba y todo, porque papá y mamá me comprometieron sin que yo se los pidiera, sin contar con mi aprobación, pero lo hicieron. ¿Y sabe qué? Bendito sea mi papá, mi mamá, porque me hicieron estudiar, me metieron a una escuela, aunque yo no les di el permiso ni se los pedí, porque gracias a eso pues aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí muchas cosas y tengo una carrera y de eso vivo y Dios me bendice a través de esa carrera. Así que benditos sean mis padres que me pusieron en una escuela y también benditos mis padres que me llevaron a ser bautizado, porque me dieron la oportunidad de la salvación. ¡Qué gracia más grande! Ahora, me toca a mí cumplir con las cláusulas de ese compromiso. Me toca a mí verdaderamente seguir la vida de acuerdo al contrato que ellos firmaron por mí. Así que no importa si usted lo hizo ya grande o si lo hizo pequeño, no importa, usted tiene que cumplir ese compromiso. ¿Para qué? Para recibir el más grande de los bienes, la salvación. Porque una de las cláusulas del bautizo o de las promesas bautismales es morir al pecado. Quien muere con Cristo ha de resucitar. Es ese trabajo constante y perenne de querer ser mejor para Cristo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted aquella frase romántica que le dice el novio a la novia cuando está muy enamorado? Estar contigo me hace querer ser
mejor persona. Ay, qué romántico, ¿verdad que sí? Sí, queremos ser mejores para las personas que amamos. ¿Y por qué no querer ser mejores para Cristo? A ese que no solo dio algo, dio todo, dio su vida para salvarme. Y por eso, cuando se firma en el bautismo, cuando recibimos el bautizo, estamos diciendo a partir de ahora, yo tengo un pacto contigo, tengo un trato contigo que no lo voy a romper. Es importante que si no se ha bautizado, se bautice. Y si ya eres bautizado, pues empieza a renovar las promesas bautismales. Una de ellas es la conversión, la renuncia a Satanás y a todas sus obras, la transformación día con día para ser mejores personas. Hermanos, la conversión constante en nuestros corazones, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos somos cristianos bautizados y vivimos como que si no lo somos? El Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi decía que gran cantidad de cristianos que recibieron el bautismo viven como que si no lo hubieran recibido. Es lamentable, pero esto es verdad. Mucha gente vive como que si no hubiera recibido el sacramento. Ni sabe cuáles son las promesas bautismales, ni sabe qué compromisos adquiere con Dios. Le interesa más saber si se bautiza en un río o si se bautiza con unas gotitas. Eso le interesa más y hasta pelea por eso. Ah, sí, mi bautizo es más importante porque a mí me bautizaron de inmersión, a mí me bautizaron en un río como a Jesús. Eso no es importante, hermano. Lo importante es que tú hiciste un pacto con Dios, o lo hicieron por ti, si fuiste bautizado niño, no importa. Lo importante es que hiciste un pacto con Dios y hay que renovar ese pacto. Cuarto, es seguirle. Como se titula el programa de este día, toma tu cruz y síguele. Ve en pos de Él. ¿Pero qué es seguir a Cristo? ¿Será seguir a Cristo? ¿Será seguir a Cristo? Ir todos los días a la iglesia, ir a misa y esas cosas. No, eso no es seguir a Cristo. Eso es parte de mi vida, de mi querer ser mejor. Eso es parte de querer deleitarme con Él. Voy a misa porque, como dice el término en griego, Eucaristía, significa dar gracias, porque llego a darle gracias por lo que me da y por lo que me va a dar, o por las cosas buenas que Él hace por mí, y también por las cosas desagradables, porque a veces las cosas desagradables no son castigo, son oportunidades que Dios me hace para ser mejor, para crecer, para fortalecerme. Entonces, seguirle a Cristo básicamente son dos cosas, dos simples cosas. La primera, amarle sobre todas las cosas. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús en el Evangelio dice, es bien específico, dice, quien ama a su padre, a su madre, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Oiga, esto no significa que yo voy a despreciar a papá, a mamá, a mis hijos, a mi esposa, a mis abuelos, a quien sea. No es así, no lo entienda así. Amar a Dios más que a ellos significa que antes que ellos está Dios. En mi conversión tuve crisis porque mis papás, particularmente mi papá, que Dios ya lo tenga en gloria, se oponía a mi compromiso con Dios, sobre todo porque me convertí muy pronto en misionero, en predicador, en formador católico, y él se oponía, y él me criticaba, él estaba en contra, pero yo dije, no me importa, yo amo a papá, pero no, yo amo más a Dios, Dios me llena, Dios suple mis necesidades existenciales de manera plena. He ido superando muchas cosas en mi corazón, así que papá, lo siento, adiós, yo sigo a Cristo. Eso es amar más a Cristo.
Por eso no tengas miedo de acercarte a Dios. Si los demás se oponen y el mundo se opone, pues ¿qué te importa? Tú proclamas la verdad y hablas de Cristo porque le amas y porque tienes una relación de amor con Cristo. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. El segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Hay un autor que a mí me encanta, se llama Wayne Dyer, el escritor de aquel libro bestseller que se llama Tus zonas erróneas. Él hace un cuestionamiento de este mandamiento cuando dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y él se cuestiona y dice, ok, nos han enseñado desde pequeños a amar a los demás, a ser primero los demás, que los demás debemos de ser corteses y darles el asiento. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuándo nos vamos a amar a nosotros? Bueno, yo no sé si él cree en Dios o no cree, yo creo que sí. Pero puedo entender que lo que él trata de resaltar es la necesidad de amarnos, de querernos, de consentirnos. Así como lo hacemos con nosotros, pues también lo hacemos con el prójimo. Ahí está, yo me quiero. ¿Por qué? Porque yo me tomo las cervezas que quiero. Ahí está, yo me quiero porque como lo que me da la gana, consiento a mi cuerpo. Bueno, eso no precisamente es quererse. Es como que si porque yo quiero a mis hijos, les digo, oigan chicos, si no quieren ir a la escuela no hay problema, yo los quiero, yo los amo, no hay problema, no vayan. Porque si no se van a complejar, eso no es querer al chico. Consentir a un chico consintiéndole sus caprichos, eso no es amarlo. Si tú crees que te amas porque te consientes cada capricho, hombre, está muy mal, te estás autodestruyendo. Esa es una actitud autodestructiva a la que la Biblia y particularmente San Pablo nos invita a romper. Toda acción que nos lleve a consentir a la carne es destructiva. Por eso yo tengo que tomar control, pensar y luego actuar. Como decía René Descartes, primero pienso, luego existo. Primero tomo control de mi vida. No es que mi vida tome control de mí. Imagínese usted. Yo soy diabético y no lo digo para inspirar lástima, bendito Dios, soy diabético porque si no fuera diabético no me cuidara, no me protegiera, no me amara. Soy diabético porque no me cuidaba, no me protegía, no me amaba. Ahora me cuido, me protejo, me amo gracias a ese mal que Dios me dio. Trato de comer saludable, trato de hacer cosas que no me destruyan. De eso se trata la vida en Cristo. Servir a los demás implica darle a los demás lo que yo me doy a mí. Ser compasivo con el otro como yo me soy compasivo conmigo mismo. Ese es el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a sí mismo. Si nosotros queremos que nuestra vida en Cristo sea funcional, sea fructífera, sea de bendición, estos son los 4 elementos que su servidor usa. Si a usted le sirven, tómelos y hágalos realidad en su vida. El primero, ábrale las puertas a Cristo de par en par. El segundo, deleítate en el Señor. Como dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. El tercero es, vive en plenitud tu bautismo. Y si no te has bautizado, bautízate. Y si ya te bautizaron, pues renueva las promesas bautismales que adquiriste ese día o que tus padres y tus padrinos adquirieron por ti. Y cuarto, pues síguele, toma tu cruz. Y tomar nuestra cruz significa amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Oremos. Padre bueno, Padre del cielo, Dios de misericordia y bondad, hemos llegado al final de esta reflexión. ¿Cuántas gentes desean, como este servidor, vivir más plenamente nuestro cristianismo, aunque fallamos, aunque pecamos, aunque nos falta mucho para serte gratos?
pero en tu gracia y en tu gran amor nos invitas constantemente a la conversión, a la superación, a ser mejores personas. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra semana, y que tu misericordia nos acompañe en todo momento. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirte, solo dale un clic abajo. Comenta y regálanos un like. Únete a todas nuestras redes sociales. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.